La zozobra se ha incrementado en Israel y Palestina durante la última semana. Durante los primeros 3 días de enfrentamiento, Hamas ha lanzado 270 cohetes contra las ciudades que bordean la Franja de Gaza. Sin embargo, ciudades más apartadas como Jerusalén y Tel Aviv también han recibido el impacto de los misiles. El estridente sonido de las sirenas no sonaba en Jerusalén desde la Guerra del Golfo de 1991. ¡Ay, perdón! ¡Tengo miedo! Ahora suenan como una advertencia que alerta a la población sobre un ataque aéreo proveniente desde la Franja de Gaza. En comunicación con el informativo de NTN 24, la periodista Dori Lustrón contó desde la ciudad de Beersheba, a tan solo 40 kilómetros de la Franja de Gaza, cómo viven los israelíes la tensión ante un posible ataque proveniente del otro lado de la frontera. Si en este momento sonara la alarma, yo voy al cuarto de las escaleras, porque en mi edificio el refugio antiaéreo está en el subsuelo. Entonces sería, hasta que llego al subsuelo, nosotros tenemos 1 minuto desde que sale el misil de Gaza hasta que llega a Beersheba. En Sderot, por ejemplo, tienen 15 segundos. En Ashdod tienen 45 segundos. Nosotros, como estamos más alejados, tenemos 45 segundos. En Tel Aviv tienen más, porque Tel Aviv está más lejos de Gaza. Desde el pasado miércoles, cuando el ejército israelí ejecutó el asesinato de Ahmad al-Jabari, líder de la organización Hamas, han sido disparados 270 cohetes contra Israel desde la Franja de Gaza. El lanzamiento indiscriminado de cohetes por parte de Hamas ha impactado en Jerusalén, Tel Aviv, Rishon LeZion, Kiryat, Malashi, Beersheba, Askelón y Gan Yavne. La zozobra de los constantes lanzamientos de misiles acompaña a los israelíes. Un residente del kibbutz Esquim, una aldea que se encuentra a 2 kilómetros de la frontera con Gaza, relató cómo deben salvaguardar su vida ante la amenaza de los misiles. El problema es fundamentalmente un problema humano, un problema social, y como israelí les digo que nosotros estamos preocupados no tanto por, de cualquier manera igual, para la población israelí como para la población palestina. Señor Imad Yadá, embajador de Palestina en Colombia, ¿quién se beneficia con esta escalada mayor del conflicto? No solo porque ustedes el próximo 29 de noviembre van a presentar ante la ONU la solicitud de reconocimiento como Estado observador, sino también hay que reconocer que en Israel en enero hay un proceso de elecciones legislativas. ¿Cree usted que hayan fuerzas que quieran influir para que la derecha israelí llegue al poder nuevamente y se sabotee cualquier intento de paz? No, voy a decir que hablamos de los perdedores. Los perdedores en esa escalación del conflicto es el pueblo israelí o el pueblo palestino. Es muy triste cuando hablamos de pérdidas humanas en Gaza, en Israel o en Cisjordania, porque tampoco podemos olvidar el terrorismo del ejército y de los colonos israelíes en Cisjordania. Nosotros queremos ver quién beneficia. Queremos que nuestros pueblos beneficien y dejen de ser víctimas de campañas electorales y de batallas políticas entre dirigentes políticos. Sí. Es conocido que Israel en Oriente Medio es el poder militar número 1, el único poder nuclear en la área. Es el arsenal convencional el mayor. Apoyo político de los poderes principales del mundo lo tiene. El momento es para que estos poderes grandes del mundo enseñen a Israel, obligan a Israel a aprender que ya no es el niño malcriado, que tiene derecho a romper todos los juguetes sin esperar ningún castigo, perdóname. No podemos olvidar aquí, cuando hablamos del terrorismo, que al 3 meses del nacimiento de Israel, o aquí subrayo nacimiento, el único país del mundo que nació, a 3 meses de su nacimiento, cometieron su primer agresión a la legalidad internacional cuando asesinaron al conde Folke Bernadotte, el primer enviado de la ONU a la zona. Sí. Ese no es análisis, ese fue documentada por las memorias del ex primer ministro israelí Menachem Begin, que era un terrorista, reconoció que era terrorista. Señor embajador de Israel, ¿no es muy coincidencial lanzar esta operación Pilar Defensivo cuando Israel también está en medio de un proceso electoral? Bueno, yo los voy a devolver un poco atrás.
incursión militar no comenzó el miércoles, comenzó 5 días antes. De hecho, Hamás decidió la intensidad, el lugar y la fecha. Fue Hamás que dictó todo esto. Israel se quedó durante 5 días sin responder esas agresiones por parte de Hamás. Así que no veo mucha relevancia entre esto y las elecciones. Yo creo que Hamás es un constante obstáculo en el proceso de paz. Cada vez que hay tal vez un acercamiento con la autoridad palestina que el embajador representa, inmediatamente vemos una escalada por parte de la agresión de Hamás contra población israelí. Es más, hay que tener eso claro. Hamás dispara indiscriminadamente y deliberadamente contra los civiles israelíes. Eso constituye un crimen de guerra. Además, Hamás se esconde detrás de sus ciudadanos. Eso también es crimen de guerra y los heridos y muertos también, en la parte palestina también es culpa de Hamás. Ahora, nosotros también lamentamos mucho la muerte tanto en Israel como los ciudadanos palestinos en Gaza, pero el único responsable aquí es Hamás. Hamás sabotea cualquier avance en el proceso. Es más, Hamás se opone a la iniciativa palestina ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Se opone. Tal vez haya una relación. El hecho de que los palestinos, la autoridad palestina, presente en 2 semanas su resolución y estos ataques contra Israel, tal vez tenga una relación porque Hamás no quiere. Hamás quiere sabotear esa acción palestina. Sí, ahora en el plano internacional quiero preguntarle al embajador de Palestina, ¿puede haber un estallido regional? Y se lo pregunto porque ya vemos que Egipto también ha ingresado a ser parte del conflicto y tenemos a Mohamed Morsi en una encrucijada. Los hermanos musulmanes que lo eligieron presionando para que haya una actitud directa en contra de Israel, pero por otro lado también él esperando un rescate económico de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar además con Egipto allí en medio del conflicto? Primero, perdóneme decirle que Su Excelencia dijo el representante de la Autoridad Nacional Palestina. Yo soy el embajador de Palestina, representante de la Autoridad Palestina, representante de todo el pueblo palestino. Okay. En Cisjordania, en Gaza o donde sea, en el exilio palestino. Pero usted no representa un grupo de terror, ¿verdad? Así espero. Yo represento a un pueblo humillado a las manos de su gobierno hace más de 64 años. Usted acaba de enseñarme la imagen del kibbutz donde usted nació. Pero yo nací en Beirut, Líbano, porque los terroristas de ustedes obligaron a mis padres a escapar de Palestina en abril 48. Yo creo que fueron los países árabes que iniciaron esa No, fueron agresión. los terroristas secesionistas. No, yo no creo eso. No, De hecho, hay que aclarar aquí un tema. No, es que en 1947, hay que ver las realidades. Hay documentos de Menachem Begin, de Shamir, de todo. Vamos a retomar el tema del plano internacional, la posición de Egipto, señor embajador. No es solo la posición de Egipto. Ahorita vemos las imágenes del canciller británico, del personal europeo. ¿Por qué no hablamos de las manifestaciones que salieron hoy en Nueva York, en Seúl de Corea del Norte, en Londres, pidiendo el cese de la agresión genocida israelí contra Gaza? Ya el mundo está cansado por la mentira del gobierno de Israel, por la farsa del gobierno de Israel. La comunidad internacional tiene que despertar o a decir ya, basta. ¿Cuántas resoluciones del Consejo de Seguridad? Sí. Israel simplemente lo burló, dijo no quiero. La resolución de la Corte Internacional de la Haya contra el muro del apartheid, de la discriminación racial que está construyendo. Israel dijo lo no reconozco. ¿Hasta cuándo esa malcrianza? Escucharemos la respuesta de Israel al regreso de comerciales. Vamos a hacer una pausa. Ya seguimos analizando el miedo y el riesgo que se incrementan en Israel y Palestina en esta última semana por el lanzamiento de cohetes contra ciudades que bordean la Franja de Gaza.
Seguimos en la noche. La posibilidad de un ataque terrestre de Israel a la Franja de Gaza parece inminente. El Estado judío aprobó en las últimas horas la movilización de 75.000 reservistas. Esta arremetida bélica y la respuesta similar por parte del grupo armado palestino Hamas se produce a pocos meses de las elecciones legislativas que el próximo 22 de enero definirán en Israel quién será el próximo primer ministro. Estamos operando con fuerza contra el lanzamiento de cohetes hacia el centro de Israel y el sur de Israel. Estamos preparados, si es necesario, para ampliar la operación de una manera significativa. Se intensifican en las últimas semanas y días si es su elección. Embajador Yoed Maguen, el embajador de Israel en Colombia, ¿cuál es la posición de ustedes frente a lo que se está generando a nivel internacional? Vemos a Francia, a Estados Unidos, al Reino Unido tendiendo un respaldo, pidiendo moderación, pero también a Siria, a Irán y a Egipto respaldando al pueblo palestino. Pues obviamente los países musulmanes respaldan a los palestinos como solidarización. Sin embargo, yo creo que Egipto tiene un rol muy importante tanto de moderación como de hacer un enlace entre Israel y los palestinos. Nosotros no queremos de ninguna manera, no tenemos interés en escalar aún más la situación, pero hay que recordar, no vamos a seguir tolerando que un grupo de terror está sentado en el sur en la Franja de Gaza disparando a todo el país, a todo el territorio israelí, poniendo a más de 50% de la población israelí bajo esos ataques y esas amenazas. Yo creo que tanto los británicos como los americanos y otros europeos han sido muy claros. Israel tiene el derecho y obligación de defender su población. Jamás tiene que parar ya. Jamás para sus disparos, sus ataques. Esto ayudaría mucho a calmar la situación. Señor embajador de Palestina, ¿puede haber esperanza de una tregua en los próximos días? Nos falta a todos una tregua, no en estos días, por siempre. Esa tregua tiene que venir, como decimos, por el beneficio de ambas partes. Hay una iniciativa árabe presentada por la Liga Árabe que ofrece a Israel normalización, reconocimiento diplomático, reconocimiento completo por parte de 57 países árabes islámicos, al cambio del reconocimiento de Israel al derecho del pueblo palestino en tener su Estado independiente entre las fronteras del 4 de junio 67, según la resolución 242 del Consejo de Seguridad del 9 de junio 67, que nunca fue respetado por Israel, incluyendo Jerusalén Oriental como capital del Estado palestino. Señor Imad Yahá, embajador de Palestina en Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. También quiero agradecerle a Yoed Maguen, embajador de Israel en Colombia. El tiempo se nos ha terminado, pero por supuesto estaremos informando y debatiendo este importante tema que va a seguir dando mucho de qué hablar. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escríbanos en Twitter a @ntn24, también a @securizatiNTN24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan muy buena noche.